Well, all countries, frankly, all different, but the European Union's it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La transatlántica, una de las alianzas más longevas e influyentes en las relaciones culturales, políticas y económicas internacionales, parece estarse resquebrajando. Europa y Estados Unidos se están distanciando por razones diversas. Dentro de ellas están las diferencias fundamentales que tienen alrededor de mantener el apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia y el gasto militar que hace cada miembro de la OTAN. Según el Consejo de Europa, cada año se fabrican 8 millones de armas ligeras. Se producen 2 balas por habitante del planeta y 2 de cada 3 personas que mueren lo hacen por causas relacionadas con la violencia armada vinculada a conflictos o crímenes. Por su parte, la ONU estima que las muertes de civiles en conflictos aumentaron más del 50% durante 2022, impulsadas por la guerra en Ucrania. La base de datos de Stockholm International Peace Research Institute muestra que Estados Unidos es el país que tiene el gasto militar más elevado, 530.000 millones de euros, seguido por China con 90.000 millones de euros, y 3 países europeos, el Reino Unido y Francia, con 44.7 mil millones de euros cada uno, y Rusia con 44.000 millones de euros. ONU Mujeres señala que en 2020, el gasto militar mundial alcanzó $2 billones, un monto equivalente al 2.4% del PIB global. En contraste, la Oficina Internacional de la Paz estima que el costo anual para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es de 248.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 20% del gasto militar global. A las tensiones sobre los temas militares se suman las producidas por los anuncios de Estados Unidos de imponerles aranceles a los productos que importa desde varios países europeos y la consecuente respuesta de la Unión Europea. De hecho, los líderes de 2 de los países europeos más influyentes, Francia y Reino Unido, si bien han tratado de mantener relaciones cordiales con el presidente estadounidense, también han dado muestras de autonomía en temas tan cruciales como la guerra de Ucrania o el conflicto israelo-palestino. Para entender las razones de la crisis actual en la alianza transatlántica, la probabilidad de que se convierta en una ruptura definitiva y las consecuencias que ésta tendría para los miembros de la alianza y para el resto del mundo, nos acompañan desde Bogotá Ralph Leiteritz de la Universidad del Rosario y Philippe Nalpaz de la Universidad Externado de Colombia, y desde San José de Costa Rica, Vladimir Rubinsky de la Universidad ICESI. Bueno, Ralph Leiteritz, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación a participar en este podcast Coordenadas Mundiales. Buenas tardes, querido César. Mucho gusto. Bueno, y también a mi colega y amigo Philippe. Hola Philippe, buenas tardes. César, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, y aquí pese a la lluvia inclemente de la capital, pudimos llegar a la sala de grabación y aquí estamos. Bueno, y Vladimir Rubinsky, que normalmente nos acompaña desde Cali, hoy está en San José, Costa Rica. Vladimir, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Les propongo que entremos en materia y pues obviamente la primera pregunta, la pregunta más evidente, y te propongo, Philippe, que nos ayudes a responderla tú, es ¿qué es eso de la Alianza Transatlántica? Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, en mi concepto, el tema de la Alianza Transatlántica es una idea simbólica, jurídica y geográfica, política y militar. Uy, caramba, eso suena súper complicado. Muy complicado, pero más que todo para mí, para tratar de introducir este tema, es un sistema de valores, ¿sí? Que se construyeron desde la Primera Guerra Mundial, con la ayuda de Estados Unidos en el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial, en que se crearon un sistema de valores que compartían el continente norteamericano y Europa en su momento, que es un sistema democrático, economía de mercado y seguridad colectiva. Entonces, para mí se resume más que todo a una idea
que después adaptó, derivó en temas jurídicos, en un espacio geográfico definido, política y militar. Bien, Philip, pues bueno, ese es un buen punto de partida, un sistema de valores. Ralph, ¿cómo se traduce ese sistema de valores en la práctica? Es decir, ¿de qué manera se ha materializado ese sistema de valores de la Alianza Transatlántica? No, sobre todo en instituciones compartidas, digamos, entre los dos lados del Atlántico, digamos. Creo que la institución más conocida, incluso hoy en día también en Colombia, es la OTAN, la Organización Transatlántica, o de la, ¿cómo se llama eso en español? ¿No? NATO es North Atlantic Treaty Organization, no sé, por Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso, gracias. OTAN en español, entonces, NATO en inglés, que es pues la institución, digamos, más importante militar que tenemos hoy en día en el mundo, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo fortalecer la cooperación política y sobre todo militar entre Estados Unidos, Canadá y sus aliados inicialmente en Europa Occidental y hoy en día también en Europa Oriental. Entonces, eso es como la encarnación más conocida de este sistema de valores de lo cual habló Philippe. Pero, Vladimir, estas dos explicaciones que nos dan tanto Philippe como Ralph le dan a uno la impresión de que es una alianza que se hizo no alrededor de algo, sino en contra de algo. Es decir, que el elemento que aglutina, que sirve para mantener la alianza, es la idea de un conflicto, un enemigo común. Yo creo que hay dos cosas en el mismo tiempo. Claramente, hasta yo creo que muy recién podemos decir, aunque posiblemente también este divorcio, si quiere, entre distintos actores que hacen parte de lo que hablaron mis colegas ahora, de esos valores compartidos, de esta visión compartida, posiblemente ya no están unidos como antes, pero sí ellos están percibidos de esta manera por los actores externos que quedan fuera. Obviamente podemos hablar de la Rusia y de la Unión Soviética, que estuvieron viendo esta asociación precisamente como algo que promueve valores, que promueve visión del mundo muy distinta a lo que realmente estuvieron aspirando y la visión del mundo que tenía la Unión Soviética o la visión del mundo que tiene ahora Rusia y China. Entonces yo creo que hay dos cosas en el mismo tiempo, pero sí sirve como una referencia antagónica, si quiere, para este tipo de actores fuera de la alianza. Bueno, igual las dos intervenciones tanto de Ralph como de Vladimir, Philippe, nos llevan a pensar en el tema militar. Fuera del tema militar, fuera del tema de la defensa común, ¿qué ventajas le trae la Alianza Atlántica a los miembros de la alianza? Bueno, pareciera que hoy en día eso está un poco cuestionado, pero en momentos un poco claves de esta alianza, yo creo que eran temas comerciales, económicos, el tema del libre mercado que pudo haber durante las últimas décadas entre los dos continentes ha aportado mucho a nivel económico, tal vez un poco de dependencia por parte de Europa del apoyo americano en ciertos aspectos, sobre todo desde el Plan Marshall, donde tuvieron que reconstruir Europa después de la guerra. Yo hablo desde mi punto de vista de historiador, pero ese Plan Marshall pues, permitió reconstruir un continente que necesitaba esa ayuda económica y que salvaguardó las democracias liberales que estaban en pie en ese momento y que lograron contener la influencia soviética en su momento. Entonces, el apoyo político, económico, yo creo que sí sentó las bases de la Europa moderna que conocemos como tal hoy en día. O sea, Europa es lo que es hoy en día en buena medida gracias a la Alianza Transatlántica. Yo diría que en parte sí, en gran parte considero que sí, pero obviamente sin dejar de lado los aspectos actuales. Sí, claramente Estados Unidos en ese entonces tuvo una influencia importantísima en lo que es Europa Occidental, ¿no? Preciso. Y Ralph, si Estados Unidos, digamos, se impulsó la alianza y obviamente es un miembro fundamental muy importante de la alianza, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo para que Estados Unidos haya cambiado su actitud frente a la alianza? Bueno, hay unas tendencias estructurales, digamos, del largo alcance y otros efectos o factores más coyunturales que tienen que ver con la administración actual. Me imagino que vamos a hablar sobre ese segundo factor
más adelante, digamos, en más detalle sobre la administración de Trump, pero solamente para mencionar un factor estructural, digamos, y eso no empezó con Trump, eso empezó realmente con el presidente Obama hacia, no sé, unos 15, más que 15 años. Los Estados Unidos reorientaron su política exterior hacia Asia y básicamente a costo, digamos, de esta relación fuerte que han tenido con Europa durante la época de la Guerra Fría. Entonces, el pivot, ¿no? Como dijo Obama, el pivot to Asia, digamos, la reorientación de que el centro de la gravedad, digamos, de la política exterior va a estar en Asia, o ya no está en Europa o en la relación transatlántica. Ese fue un factor estructural de largo alcance que no empezó con la administración actual, donde los Estados Unidos gradualmente, ¿cierto?, se desvincularon, no completamente, obviamente, hablamos de grados, ¿cierto?, pero su orientación por varios, digamos, aspectos económicos y también militares se trasladó a otra parte del mundo. Claro, y Vladimir, Ralph nos menciona pues, como antecedente muy cercano del distanciamiento. Yo creo que comenzó por lo menos el distanciamiento con lo que Ralph nos recuerda que hizo la administración Obama de enfocar su atención hacia Asia. Pero de ese distanciamiento de Obama a lo que está sucediendo hoy en día con Trump, como en el gobierno actual estadounidense, pues hay diferencias. ¿Por qué está Trump, digamos, en esa posición tan radical frente a la alianza? Yo creo que hay varios factores en juego. Ralph estaba mencionando algunos, estaba mencionando a Obama y recordamos que el primer discurso de Obama en las Naciones Unidas, cuando Obama intentó realmente hablar de la posibilidad de una política exterior distinta de los Estados Unidos, dar cuenta de la existencia de los demás, fue criticado tan fuertemente que realmente dio atrás y yo creo que una de las alternativas que existía en ese entonces se quedó más en el aire. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En primer lugar, claramente, nosotros enfrentamos un presidente que ya está la segunda vez con esta misma visión en la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir? Es una persona que sabe mucho más sobre cómo está funcionando la política estadounidense y qué es lo que él quiere hacer. Y con esta idea de America First, él trata realmente mostrar a la gente que votaron por él en primer lugar que uno de los problemas que están experimentando los Estados Unidos en la narrativa, en la interpretación que da Washington, tiene que ver, por ejemplo, que los europeos serán free riders, que realmente no estuvieron gastando lo suficiente para su defensa y que se supone que los Estados Unidos tenían que gastar tanta plata en estos europeos que realmente aprovecharon demasiado. Entonces, es uno de estos factores. ¿Por qué lo vemos así? ¿Por qué estamos viendo de esa manera? Pero más allá, tal y como estaba mencionando Ralph, hay procesos fundamentales. El mundo está cambiándose y allí yo creo que lo que toca a esta alianza atlántica es realmente buscar, tratar de, bajo estas circunstancias, encontrar realmente la respuesta frente a tanto las cosas coyunturales como las cosas más fundamentales de lo que está pasando ahora. Philip Vladimir nos dice que digamos que uno de los motivos principales que tiene Trump es esta idea de que los europeos son free riders, que se aprovechan totalmente de Estados Unidos en el contexto de la Alianza Atlántica. Desde un punto de vista europeo, ¿eso es cierto? ¿Realmente los europeos se aprovechan o también asumen buena parte del costo y de la carga y de las obligaciones de estar allí? Yo creo que lastimosamente ahí Trump sí tiene un punto que es válido. Lo que pasa es que él no proporciona sus palabras con la realidad de la situación. Sí, la carga principal del financiamiento de la OTAN pues la tiene Estados Unidos y el reclamo que le hace a Europa en ese sentido siento que es desproporcionado, hasta diría que injusto, pues porque cada país también entrega parte en proporción a lo que puede brindar a la OTAN. Es verdad que también hay que pensar que desde el punto de vista europeo, después de la caída de la Unión Soviética, había un tema en que los países no se vieron con la obligación de cargar con un programa militar importante. Ellos querían propio, porque ellos querían pacificar un poco el continente, querían abordar de verdad un tema de paz continua, porque pues después de la Segunda Guerra Mundial una transición a la Guerra Fría muy abrupta y ellos dijeron, bueno, aquí ya podemos calmarnos, podemos establecer nuevas relaciones que no tienen que ser a la fuerza con temas de
de grandes programas militares, sino más de cooperación diplomática, económica, y por qué no en ese momento, porque Rusia estaba dispuesta en ese momento a acercarse a Europa con la llegada de Putin progresiva al poder. Entonces creo que no fue una prioridad y Estados Unidos asumió esa carga y que hoy en día pues Trump le reprocha, digamos, a los europeos. Sí, eso es lo que yo diré al respecto. Bueno, y Ralph, ¿cuáles son las consecuencias ya palpables, reales, que está teniendo esta crisis y esta aparente ruptura de la alianza? No, pues unos discursos interesantes o acciones incluso, ya no estamos en el nivel solamente de discursos, sino acciones interesantes por parte de los Estados Unidos de reprochar, por ejemplo, a Dinamarca el mal manejo de Groenlandia y dice que no, pues nosotros podemos hacer eso mucho mejor y básicamente necesitamos Groenlandia para nuestra seguridad nacional y básicamente lo que necesitamos es que Groenlandia o se alinea o forma parte de los Estados Unidos o por lo menos sea completamente independiente de Dinamarca. Eso crea unas ciertas tensiones con un país de la Unión Europea de una vez, ¿cierto? Eso es un indicador, digamos, que realmente el discurso cambió y hoy en día también se nota, ¿no? El vicepresidente en este momento está en Groenlandia visitando una base militar de los Estados Unidos y eso ya es más allá de lo parte simbólico, ya está hablando que bueno, le parece muy interesante como, no sé, tenía Groenlandia también como territorio estadounidense. Entonces eso ya es algo más palpable que ya está ya pasando más allá del discurso. Entonces eso es un señal. Otros señales tienen que ver con la guerra de los aranceles, ¿cierto? Digamos, Estados Unidos ya, la administración de Trump acaba de imponer 25% de aranceles sobre las importaciones de automóviles, no solamente de la Unión Europea, también de otras partes o del resto del mundo básicamente. Pero eso ya afecta sobre todo la industria automotriz europea, sobre todo de Alemania, ¿cierto? Que son grandes exportadores de carros. Entonces ya tenemos en el plano económico y geopolítico claramente tensiones entre las dos partes del Atlántico. Vladimir, y estas tensiones que menciona Ralph son la materialización de uno de los sueños de Vladimir Putin. ¿Es esta situación muy deseable para Vladimir Putin o no? No estoy seguro que sé muy bien de qué está soñando Vladimir Putin. Yo creo que nadie sabe de un tipo de KGB cuáles son sus sueños, debe ser el secreto del Estado, ¿sí? Como todas las cosas alrededor de Putin. Pero sí, hay unas celebraciones en Moscú, obviamente, porque esto es el escenario mucho mejor incluso que las mejores expectativas que tenía el gobierno ruso. Los rusos, hasta donde sé, incluso de mis fuentes allá en Rusia, tienen miedo de creer que esto realmente está pasando. Allá sí piensan que están durmiendo y están viendo un sueño de milagro, pero les toca despertar algún día y todo eso va a acabar. Entonces sí, yo creo que allí Vladimir Putin sin duda ninguna está explotando fuertemente tanto dentro de Rusia como la propaganda rusa está realmente dando gloria supuestamente a la sabiduría de Vladimir Putin, que hace muchos años ya tenía previsto este escenario, claramente que no es, pero por ahora es muy conveniente claramente, según la visión que tiene Vladimir Putin sobre lo que está pasando. Yo diría, sin embargo, a perspectiva a corto plazo. Puede ser una victoria muy corta porque claramente la Unión Europea sobre todo no está sentado así sin hacer nada, sino realmente hay un impulso para poder realmente pensar, sí, como un escenario de emergencia, pero poder pensar sobre las respuestas adecuadas. Entonces yo creo que allí realmente por ahora puede percibirse como algo que realmente es el mejor plan de Putin, pero a mediano o largo plazo yo creo que para Rusia tampoco sería tan fácil jugar en este nuevo escenario. Bueno, Vladimir nos dice que sí puede ser, digamos, la materialización del sueño de Putin sin que nadie sepa qué es lo que realmente sueña Vladimir Putin. Philippe, esto también puede ser una gran oportunidad para otros grandes actores de las relaciones internacionales. Por supuesto, estoy hablando de China. Este puede ser una oportunidad para que China finalmente pueda ampliar su dependencia, su injerencia, su importancia en Europa.
Yo pienso que sí, esta es una oportunidad muy, muy aprovechable, digamos, pues para China, sobre todo que China no estaba esperando este momento, digamos, para intervenir en el marco de la disrupción un poco esta alianza atlántica. China continuamente ha explicitado su temor hacia la OTAN, que en vez de volverse una alianza, digamos, defensiva, se volviera literalmente una alianza casi que ofensiva. Y estaba preocupada que las barreras, digamos, geográficas de la OTAN se extendieran hacia el Pacífico Sur. Esta disrupción entre Estados Unidos y Europa claramente es una oportunidad para China que ya la aprovechó desde hace muchos años. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el 2019 hubo la gran conferencia de la Belt and Road Initiative en Pekín que unió a más de 137 países. Entre esos había muchos países europeos. Estaba Chipre, Chequia, Portugal, Serbia, Suiza, Austria, Hungría, Italia y Grecia. Y no olvidemos que China ya poco a poco está comiendo un poco territorio a nivel, sobre todo, influencia económica y diplomática con esa iniciativa de la ruta de la seda. Y para mí un tema muy simbólico que me parece importante resaltar es que en el 2016, yo no sé si se acuerdan, pero el puerto del Pireo de Atenas, que pues Atenas, cuna de la democracia, históricamente fue comprado por una empresa china. Y para mí es el punto, digamos, de inicio de un proyecto a muy largo plazo, que yo siento que en ese sentido la proyección a futuro de China es excepcional en su manera de ver las cosas. Y para mí fue este punto en que empezó China a aprovecharse un poco de estos conflictos que podían existir ya entre Rusia, Europa y Estados Unidos, y marcó el punto de inicio de esta ventana, de esta oportunidad que se le abre a China para influir en ese aspecto en Europa. Ralph, y para concluir este primer segmento dedicado, le recordamos obviamente a la Alianza Transatlántica, a la crisis que hay actualmente en la Alianza Transatlántica, la alianza de Estados Unidos con los países europeos. De esta crisis vamos a entrar un poco en el terreno de lo que ya está sucediendo, pero obviamente nos vamos a tratar de asomar a lo que puede suceder. ¿Está en este momento Europa más débil o más fuerte de lo que estaba antes de esta crisis? Bueno, como siempre en la ciencia política, la respuesta es depende. Creo que esa es la palabra que más escuchamos en este podcast. Obviamente, digamos, respuestas tajantes son muy difíciles en las ciencias sociales en general y en ciencia política en particular. Por un lado, tenemos tendencias de fortalecer a Europa en este momento, como reacción a esta reorientación más tajante de la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo sobre el tema de la guerra en Ucrania. Ahorita estamos viendo cumbres entre varios países europeos, ¿cierto? Liderada por Francia y por el Reino Unido, que ya salió de la Unión Europea, pero se reacercó, ¿cierto?, a la Unión Europea a raíz de esta tensión con los Estados Unidos en función de apoyar al gobierno de Ucrania en la guerra contra Rusia. Entonces tenemos, que se llama en inglés, the Coalition of the Willing, ¿cierto? La coalición de los ¿cómo se llama? Dispuestos a ayudar, algo así. Liderado por Macron, Francia, y Starmer en el Reino Unido. Entonces tenemos acá un nuevo ímpetu, si quieres, una nueva dinámica, un nuevo entusiasmo para la integración europea, ¿cierto? No en el sentido de las etapas de la integración económica, pero básicamente para desarrollar una componente militar, ¿cierto? Sí. Pensando en la defensa común, que ha sido un tema que por muchos años ha sido desabandonado. Eso, por un lado, tenemos un fortalecimiento de los países europeos en función o como resultado de estas tensiones con los Estados Unidos. Por otro lado, obviamente, económicamente, eso es más bien negativo en el corto plazo, porque eso implica que Europa, que muchos de los ingresos europeos dependen de las exportaciones, ¿cierto? Sobre todo a los Estados Unidos, ¿cierto? Eso obviamente va a afectar negativamente los ingresos por medio de las exportaciones en varios países europeos. Sí, se suena como muy coloquial, pero sí, como exportaciones, no sé, de vino francés, ¿cierto? O de queso francés, es como algo más simbólico, no son grandes cantidades de ingresos, pero si hablamos sobre industria automotriz, estamos hablando sobre la columna vertebral de la economía alemana, por ejemplo. Claro, y Vladimir, empatando con esto que nos acaba de explicar Ralph,
para Rusia este podría ser digamos, una especie de tiro por la culata, es decir, de un efecto muy indeseable, similar al que sucedió con la OTAN cuando Finlandia y Suecia decidieron ingresar a la OTAN a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Es decir, para Rusia, digamos, podría estar Rusia en peligro de ver una Europa mucho más fuerte de lo que ha estado en los últimos 70 años, precisamente por esta crisis de la relación de Europa con Estados Unidos. Bueno, yo voy también a repetir la palabra favorita de los politólogos, depende, pero yo creo que por un lado, hay que tener en cuenta que Vladimir Putin y las élites rusas están viendo de manera muy escéptica el potencial que tiene Europa, según el punto de vista del Kremlin y de las élites allí. Para ellos, Europa no va a lograr recuperar, decimos, este rol que estaba jugando, decimos, para decir algo, en el periodo entre guerras o incluso en el siglo XIX. Para ellos, Europa no se percibe como un actor autónomo. Yo creo que están equivocados, que yo creo que Europa sí tiene potencial, sobre todo estamos hablando de lo que representa Europa, la evolución que ha tenido incluso el proyecto europeo, porque hay una cosa súper importante que mencionó Ralph. Los británicos están con Europa, no están con Estados Unidos. Entonces, esta idea, cuando se habló del Brexit, sí, que una idea de restauración del mundo anglosajón, realmente lo que estamos viendo es que Gran Bretaña está con los europeos y no está con Estados Unidos. Yo creo que es una de tantas evidencias que si uno tiene una lectura propia, es posiblemente que Vladimir Putin tendrá que enfrentar un escenario donde no necesariamente todos los factores están a favor de Rusia. Otra vez, depende de un montón de cosas. Finlandia y Suecia, como mencionaron, no generó un impacto tan fuerte como uno pensaba que debería ocurrir de pronto para los temas de la defensa. Imaginamos la longitud de la frontera que tiene Finlandia, por ejemplo, con Rusia, y en un principio los gastos adicionales que tenía que hacer Rusia para hacer la defensa en términos militares de esa frontera, pero todavía no está ocurriendo, ¿sí? Así que yo creo que debemos dar una espera antes de corrernos con unas conclusiones definitivas. Bien, pues muchas gracias, Vladimir, por tu explicación. Con esta explicación concluimos este primer segmento de Coordenadas Mundiales y cuando regresemos vamos a ver las implicaciones que esta crisis, aparentemente una ruptura entre Estados Unidos y Europa, puede tener en el resto del mundo, dentro del resto del mundo, por supuesto, América Latina. Bueno, en el primer segmento hablamos de la historia de la Alianza Transatlántica, nos explicaban nuestros invitados de hoy qué es eso de la Alianza Transatlántica y también estábamos viendo pues que obviamente en este momento la alianza está en una crisis más o menos profunda y quisiera empezar precisamente por ahí, Filip. ¿Qué tan profunda es esta crisis? ¿Es posible que, digamos, sea en el sentido más literal de la palabra crisis, sea algo pasajero, sea algo temporal? ¿O puede la crisis desencadenar en una ruptura definitiva entre Estados Unidos y Europa? Yo pienso que la crisis siempre ha existido entre Estados Unidos y Europa. Siempre ha sido una relación un poco de amor y odio desde el comienzo. Tengo que citar unas palabras del general de Gaulle después de la guerra en que decía que Estados Unidos es indiferente al destino de Europa. Hay que recordar que el mismo 13 de junio de 1940, mientras las tropas alemanas estaban ingresando a París y estaban disruptando todas las señales de radio, el primer ministro francés de esa época, Paul Reynaud, hizo un llamado de auxilio literal en que decía que necesitaba una nube de aviones por parte de Estados Unidos, una nube que nunca llegó. Entonces yo creo que a pesar de que llegara unos años después, Francia fue invadida, fue conquistada y fue una humillación que le quedó muy marcado, digamos, a De Gaulle en ese momento, que cito el ejemplo de Francia. A partir de 1966, De Gaulle se retiró del comando conjunto de la OTAN pues, para independizarse militarmente de las decisiones de Estados Unidos, crear su propio programa nuclear, de armamento nuclear y tener una supremacía en ese sentido. Entonces yo creo que sí es verdad que crisis han habido después, la guerra de Irak, el tema de los Balcanes también, la intervención en los Balcanes, la guerra en Libia, todo eso ha sido muy clivante, digamos, para la alianza. En términos de temporalidad, ha sido una alianza muy longeva, en realidad, históricamente, y que ha permitido muchos progresos, pero yo siento que Trump está metiendo digamos, un puñal en la espalda final
que más bien debería servir de estímulo para Europa de no caer en esa trampa de haber siempre sido muy dependiente en muchos niveles de Estados Unidos. Entonces yo creo que esta crisis sí va a marcar un punto de ruptura en algunos años. Con una ruptura definitiva. No sé si definitiva, pero se va a remoldear de alguna otra forma que no sea esta línea de alianza tan directa, por lo menos más indirecta. Ralph, ¿tú concuerdas con Philippe? Es decir, obviamente Philippe nos da una visión desde su conocimiento de la historia de Francia y también un poco de la emoción de ser medio francés, mitad francés. Pero tú estás de acuerdo con Philippe, es decir, los otros países de Europa también desconfiaban desde hace tiempo de la alianza, de que Estados Unidos estuviera ahí para apoyarlos. Déjeme pues, hablar como alemán en este sentido, digamos, Alemania de pronto no tiene las mismas traumas con los Estados Unidos que tenía Francia, ¿cierto? Digamos, mencionó de Charles de Gaulle, su política de grandeur, ¿sí? Pues ¿no? Como así que los norteamericanos están mandando acá en esta alianza. Nosotros somos una nación cultural mucho más importante que los Estados Unidos. Ellos tienen ese digamos, conflicto personal, cultural con los Estados Unidos desde, digamos, esa época de la Guerra Fría, ¿no? Alemania Alemania Occidental, obviamente, durante la Guerra Fría, ha sido probablemente el aliado más fiel de los Estados Unidos, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, Alemania no tenía esa sensación que tenemos que independizarnos o emanciparnos frente a los Estados Unidos que tenían de pronto otras naciones en Europa como Francia. Sin embargo, digamos, los alemanes han sido muy agresivos con los Estados Unidos, digamos, como por la ayuda económica, militar, sobre todo durante la Guerra Fría, que en cierta medida ayudó a generar este milagro económico de la economía alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, la sensación que yo tengo escuchando a políticos alemanes hoy en día es que sí, están hablando seriamente sobre, hey, eso se puede acabar. Esta relación cercana que hemos tenido, esta alianza transatlántica, nuestros amigos en Washington, ¿cierto? Que siempre nos ayudaron, nos apoyaron, ¿cierto? Ya no podemos contar con este apoyo, ya tenemos que pensar en nuestro, no sé, empezando por la propia defensa nacional, como como digo yo, el sombrío nuclear de los Estados Unidos. Ese es un tema también que no afecta tanto a Francia, ¿cierto? Porque Francia y Gran Bretaña tienen sus propias armas nucleares, Alemania no. Entonces, para Alemania es como dónde nos van a defender, ¿quién nos va a defender en la situación de un ataque nuclear si no podemos contar con los Estados Unidos? ¿Cierto? Claro. Y eso, digamos, afecta a otros países en Europa también. Digamos, para Alemania eso es muy importante, que sí se va a hacer una ruptura, ¿cierto? de esta alianza en un contexto militar, donde vamos a tener la seguridad o la garantía, digamos, de un apoyo nuclear en el caso de ser atacados. Entonces, hay mucho más miedo que esta alianza se va a romper y pueda reemplazar en el corto plazo. Bien, muchas gracias, Ralph. Y Vladimir, finalmente, uno o el país que más cercana y más profunda y más longeva relación tiene con Estados Unidos es el Reino Unido. Desde el Reino Unido, esta ruptura se ve como una crisis pasajera o podría uno decir que los va a afectar de manera también estructural y definitiva. Hay un texto que yo normalmente ofrezco a mis estudiantes del curso Historia Política Internacional de un historiador clásico, decimos, de Oxford, Roberts, que habla precisamente del mundo anglosajón. Y este texto comienza con una frase que me parece no pierde su validez todavía. Y dice que los Estados Unidos y Gran Bretaña, los ingleses y los estadounidenses comparten mucho más que les gustaría reconocer, ¿sí? Incluso en el siglo XIX, decimos, la democratización se llamaba americanización en Inglaterra, ¿sí? Y yo creo que realmente la idea de una separación por completo es una idea
que está muy lejos, yo creo, en las cabezas tanto de los tomadores de decisiones en Reino Unido como también las personas en común, ¿sí? Porque los británicos sabemos, en este caso, como franceses, de pronto pueden decir que en términos, decimos, de cultura o de las cosas, de ver las cosas, son diferentes a los Estados Unidos, pero claramente hay un legado muy fuerte que les conecta. Yo creo que esa ruptura sería mucho más difícil. Yo recién vi los números de la cantidad de las personas que visitan como turistas a Estados Unidos. Hay una bajada impresionante, hay unas pérdidas ya previstas para el sector de turismo por las cosas que todos sabemos que pasan en Estados Unidos, pero los ingleses, los británicos, sí, siguen yendo uno de los tops países que están yendo a los Estados Unidos. Yo creo que esto también es un factor que dice mucho sobre la cercanía que se sienten entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, yo diría que si bien ninguna alianza y posiblemente ningún matrimonio, si estamos hablando de eso como un matrimonio, ¿sí? De los países no está sin problemas. Yo la verdad que creo que sería prematuro hablar de un divorcio ya definitivo. En este caso, yo creo que necesitamos tener referencia a China en el sentido que debemos quedar un poco más de espera, no corrernos con las decisiones definitivas y debemos que ver si lo que va a pasar. Gracias. Bueno, Vladimir, gracias. Y Philip, precisamente Vladimir nos mencionaba al final de su intervención a China. Esto que está sucediendo en la alianza transatlántica, la relación de Estados Unidos con Europa, puede encender las alarmas de otras relaciones o las relaciones entre Estados Unidos y países de otras regiones del mundo. Me refiero, por ejemplo, a la relación de Estados Unidos con Japón o con Corea del Sur, incluso con Taiwán. ¿Podría ser esta una muestra de la política general de Estados Unidos o la crisis está muy focalizada, muy concentrada en el Atlántico? Bueno, yo creo que para Europa la crisis está muy focalizada, ¿sí? Ellos piensan que hay una arremetida, digamos, de Estados Unidos contra Europa. Yo siento que, sinceramente, Estados Unidos ya no le importa tanto Europa y su enfoque está muy orientado hacia el Pacífico y hacia China. Más que alianzas con Taiwán, que yo creo que de manera estratégica Trump no se podría permitir, digamos, ser disruptivo con Japón y Taiwán, que son como los primeros, geográficamente, las primeras barreras para contener, digamos, la influencia de China, y después sigue todo el sureste Pacífico con Australia, Nueva Zelanda, etc. Yo creo que hay otras alianzas más sutiles que se están perdiendo. Canadá ya, por ejemplo, se está yendo completamente de los acuerdos, digamos, críticos que tenían con Estados Unidos para orientarse con Europa, a tal punto que se está hablando de por qué no proponerle a Canadá a ser parte de la Unión Europea como estrategia de disrupción en ese sentido. Por otra parte, Australia, no hay que olvidar que en el 2021 le volteó la espalda a Francia para unos acuerdos sobre la adquisición de unos submarinos a propulsión de diésel de Francia, que cambió por unos submarinos de diseño norteamericano. Están con el susto de que Trump les digan, miren, ya no nos interesa un poco este negocio, y Australia se queda sola sin supremacía en ese sentido naval, y entonces también se está volviendo a acercar a Europa. Lo mismo pasó con Inglaterra. Keir Starmer, con todo el tema del conflicto ucraniano, que trató de acercarse a Trump para dar soluciones, aportar un poco de apoyo, pues no le funcionó y tuvo que volverse para Europa, y también tuvo esa visión de que tanto fue el impacto de Trump sobre la conversación que tuvo con Starmer, que se está pensando también en, bueno, el Brexit tal vez fue un error, hagamos que Inglaterra vuelva a nuestro lado. Entonces, sí hay una disrupción, pero dentro del punto estratégico que tiene Estados Unidos frente a la amenaza china, yo creo que no le conviene, digamos, desligarse de alguna alianza con Japón y Taiwán, que siento que es de importancia y no hay que temer por lo menos por ese aspecto, ese vínculo que tiene. Bien, pero con eso que nos dices, perdón, Philip, la pregunta para Ralph es, ¿Estados Unidos es un aliado confiable en este momento? Más allá de Europa, ¿es un aliado confiable? ¿Para quién? Para cualquier otro país en Asia, en África. Ya hablaremos, por supuesto, vamos a dedicarle la última parte de nuestro episodio a América Latina, pero la imagen en general de Estados Unidos, cuando se está distanciando tan, no sé, bruscamente de Europa, ¿es una imagen de un aliado confiable?
Bueno, es una respuesta un poco difícil, obviamente, porque depende si los gobiernos tienen un liderazgo que se sienta en una cercanía personal con el presidente Trump en este momento. Por ejemplo, para Argentina, ¿cierto? Puede ser los Estados Unidos, ese es un aliado fiel porque básicamente Trump y Milei tienen una cercanía personal y van a jugar golf juntos y no sé qué. Entonces, eso es algo que de pronto afecta ya la política exterior de los países, tener una cercanía personal, más que en gobiernos anteriores, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que otra vez contemplar como la química personal puede decidir esos temas, digamos, si me salvo de la imposición de los aranceles, simplemente porque pues tengo esa relación cercana con Trump y por ende puedo salvar mi país de estas ciertas políticas agresivas por parte de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ningún país realmente va a confiar 100%, digamos, en los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. No puede hacer ese error, no puede cometer ese error. Digamos, es que simplemente, bueno, porque Trump puede tener la misma opinión cambiando 3 veces al día. Entonces es muy impredecible. Digamos, para confiar en alguien necesita que esa persona tenga algo de, digamos, de predecibilidad por lo menos en el corto y mediano plazo. Pero si Trump está cambiando opiniones cada día, entonces nadie puede confiar en su palabra y sería un gran riesgo. Vladimir, pero esto que nos dice Ralph, pues lo lleva a uno a pensar en que la política exterior de Estados Unidos se ha personalizado, es decir, está dependiendo de quién sea el presidente de Estados Unidos. Eso es así, o sea, se puede observar, se puede percibir a Estados Unidos desde afuera como un país cuya política exterior depende de quién es el presidente o la presidenta. Hay dos puntos de vista, yo creo, distintas en este juego. Por un lado, nosotros politólogos, politólogas, ¿sí? Que trabajamos los temas de relaciones internacionales, tenemos una cierta percepción acerca de cómo funciona el proceso del diseño y la implementación de la política estadounidense, donde claramente la organización del proceso antes estaba jugando un papel muy importante. O sea, tenemos stakeholders de peso, tenemos el Congreso de Estados Unidos en un principio, tenemos todo el aparato del Departamento del Estado, ¿sí? Que realmente está haciendo uso de las capacidades impresionantes que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora lo que estamos viendo durante los últimos 2 meses, claramente que aparentemente que estos todos elementos que sabemos que deberían funcionar resultaron ser irrelevantes, ¿sí? Para las cosas que están haciendo los Estados Unidos. Otra vez estamos hablando apenas de un par de meses de esta nueva presentación en los Estados Unidos. Pero por otro lado, y esta dimensión que aparentemente ahora está jugando un rol más importante, es cómo están percibiendo no solamente al presidente Trump, sino a otros presidentes, los líderes como Vladimir Putin, los líderes como, no sé, Xi Jinping, ellos que están acostumbrados a manejar la política exterior a sus gustos de manera muy personalizada. Yo creo que ellos paradójicamente ahora encuentran una situación más cómoda, ¿sí? Porque ellos ya están viendo lo que dice y Ralph dice 3 veces puede cambiarse, ¿sí? Imagina los medios de comunicación que están preparando una noticia y yo creo que nosotros trabajamos varios con los medios de comunicación, ya te piden la respuesta, es una hora, porque después de una hora puede ser obsoleta ya la explicación que uno está dando, ¿sí? Claro. Una demanda fuerte. Pero básicamente allí yo creo que hay un nuevo escenario donde los Estados Unidos dependen en una buena medida de su presidente, ¿sí? Se vuelve más personalizada y tal y como Ralph estaba mencionando, es muy importante, que siempre era de hecho muy importante para Xi Jinping, para Putin. Sabemos que les encanta establecer las relaciones a largo plazo personales con las personas, por eso no les gusta cuando ocurre cambio 4 años en Estados Unidos, viene una persona, toca construir esas relaciones. Puede ser que algo puede ser funcional de manera que antes no estaba funcionando. Y gracias a ti, Vladimir. Y finalmente, Filip, pues en América Latina obviamente tenemos una historia especial con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos
y los países latinoamericanos son especiales, tienen sus particularidades. Y no sé si estamos en una etapa completamente inédita de personalización de lo que es Estados Unidos, o para América Latina Estados Unidos sigue siendo lo que ha sido tradicionalmente. Bueno, ahí sí yo tendría un comentario no tan positivo, pues porque siempre se ha considerado un poco América Latina como el patio trasero de Estados Unidos en muchos aspectos, y yo siento que se ha descuidado mucho ese patio trasero por parte de Estados Unidos, diría que desde siempre en realidad, pero y esto ha sido una ventana de oportunidad, digamos, para potencias como China, como Rusia también, para seguir, digamos, influyendo de manera importante en América Latina. Yo diría que la cosa se podría tomar de otra manera, ya que la influencia estadounidense en América Latina va a ser cada vez menos importante, y yo siento que el punto simbólico ahorita es la salida de USAID, pues el desmantelamiento de USAID. Es impresionante el impacto que ha tenido en América Latina, tantos programas que dependían de USAID, tantas personas, tanto personal, funcionarios, que ese impacto, esa cooperación puede abrir las puertas a levantamientos y cuestionamientos por parte de la población de América Latina sobre su propio régimen democrático, que tanto dependía, digamos, de la influencia de Estados Unidos, de la ayuda estadounidense, y cómo se puede, digamos, ir por otros lados. Eso es un poco peligroso porque podemos caer en derivas autoritarias que no podrían ser sanas si caemos en influencia de China. Pero yo diría, bueno, si Estados Unidos nos abandona, ya que a veces sentimos que América Latina tiene problemas para sostenerse y cooperar entre sí, pues ¿por qué no? Y lo digo de manera muy polémica, pero ¿por qué no tener el apoyo esta vez de una nueva potencia como China digamos, en otro tipo de cooperaciones, otro tipo de iniciativas, y tomar la delantera frente a toda esta situación con Estados Unidos, y no esperar a ver si se resuelve, sino tener iniciativa frente a esto? Bien, muchas gracias, Filipe. Con esto terminamos nuestro segundo segmento y ahora vamos al segmento de las recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, en este segmento de recomendaciones, obviamente les vamos a pedir hoy a nuestros tres invitados que nos digan, las personas que están interesadas en este tema de la alianza transatlántica, la historia, el desarrollo, los beneficios y ahora la crisis en la que está, en dónde pueden encontrar información de buena calidad sobre este tema. Empiezo contigo, Filipe. ¿A dónde podemos enviar a las personas interesadas en este tema? Bueno, yo diría que ahí yo tenía más que una recomendación de dónde ir para buscar información, tal vez tener una perspectiva que yo siento que para mí es muy importante, una perspectiva histórica sobre estos temas. Hay un discurso espectacular que todo el mundo debería escuchar, yo siento, a nivel de también de lección de relaciones internacionales, que es el discurso del antiguo canciller Dominique de Villepin, perdón mi lado muy francés, pero lo recomiendo de verdad, del 14 de febrero de 2023 durante el Consejo de Seguridad de la ONU, en que este canciller explica por qué Francia no participa en la intervención de Estados Unidos en Irak, como lo hizo Canadá e Inglaterra, pero expone no solamente razones jurídicas, sino razones históricas, internacionales y simbólicas y es una lección en 15 minutos de relaciones internacionales sobre todo el tema euroatlántico, espectacular. Recomiendo mucho ese disco. Me imagino que se encuentra en YouTube. YouTube con subtítulos en español, sin ningún problema. Muy bien. Ralph, ¿y cuál sería tu recomendación? Pues también me inclino por el lado de la historia. Por ejemplo, yo estudié en la maestría en Estados Unidos con un profesor experto en temas de relaciones entre Europa y Estados Unidos. Entonces, yo creo que él es una fuente, no recuerdo cómo se llaman sus libros, pero hay varios, ¿cierto? Se llama David Kalleo, Calleo. Es un profesor de Johns Hopkins SAIS que escribió en una forma, yo creo que muy amable para un lector no experto en la Alianza Euroatlántica. Describe los grandes hitos y procesos y logros de esta alianza durante los últimos 70 años. Bien, gracias, Ralph. Vladimir, ¿cuál sería tu recomendación? Yo creo que tengo dos. En primer lugar, es una recomendación de pronto no necesariamente enfocada en la Alianza Transatlántica como tal, pero
obviamente es un referente histórico para poder entender un poco mejor qué pasa en los Estados Unidos y la consecuencia de lo que está pasando alrededor. Y es un libro del historiador Schlesinger, muy conocido por varios de nosotros, que se llama The Imperial Presidency, ¿sí? La presidencia imperial, que precisamente hace referencia a lo que intentó y que estaba haciendo Nixon. Yo creo para muchos a algunos temas que tienen relevancia y resonancia en lo que está haciendo los Estados Unidos, pero también hay temas en una parte del libro. Es un libro, yo no sé si existe la traducción al español de este libro, es un libro más o menos 400, 500 páginas, y hay una parte sí se hace realmente referencia a la visión de este Imperial Presidency. Ahora, la otra recomendación yo creo que va a sonar un poco inesperada, porque hay sitios web, ¿no?, de la misma Unión Europea. Hay realmente algunas páginas web que a veces suelen ser ignoradas, porque precisamente tenemos como un poco de mal gusto para leer estos sitios oficiales de las instituciones, por ejemplo, europeos, pero a mi modo de ver, a mi lectura, ahora contiene una información bien organizada, bastante completa, para poder entender tanto desde la perspectiva histórica como en la actualidad lo que está pasando con los temas, la problemática que nosotros estamos discutiendo hoy. Bien, Vladimir, muchas gracias por tus recomendaciones y por supuesto a Philippe y a Ralph también. Bueno, pues a mí particularmente me parece apasionante este tema, entre otras razones porque, como lo mencionamos en la introducción, en el mundo pasan muchas cosas, pero son pocas las que impactan la estructura, la manera profunda en la que está organizado el mundo y cómo funcionan las relaciones internacionales, y creo que este tema puede bien catalogarse como un cambio, un factor de cambio estructural. Y para entender ese cambio estructural y entender lo que está pasando, creo que nuestro productor Rafael Piñeros no pudo conseguir 3 mejores invitados que los que tuvimos hoy, y a los que les agradezco enormemente. Philippe Nalpaz, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. A Ralph Leiteritz, muchas gracias por acompañarnos también. Mucho gusto. Y finalmente a Vladimir Rubinsky desde San José de Costa Rica, también muchísimas gracias por haberse conectado a este episodio. Muchas gracias por la invitación, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto también nuestro agradecimiento a Rafael Piñeros, nuestro productor, a Sara Navarro, nuestra asistente de investigación, que hoy estuvo ayudándonos, apoyándonos aquí en todo el aspecto técnico de esta grabación, y también a todas las personas que episodio tras episodio encuentran en Coordenadas Mundiales elementos para formarse una opinión bien informada sobre lo que sucede en las relaciones internacionales. Muchas gracias.